Estamos estudiando esta mañana en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, desde el verso 1. 2 días después será la Pascua. Recordamos que el tiempo de la Pascua es una festividad importante para Israel. Es una festividad que les recordaba a ellos sobremanera lo que había hecho Dios por ellos, los había libertado, los había sacado de ser esclavos en Egipto. Nosotros, igual que ellos, recordamos una Pascua en nuestra vida, un tiempo pasado y un tiempo presente. Dios nos ha sacado de la esclavitud de una vida antigua y nos ha dado una vida nueva, una vida victoriosa, una vida conforme a la voluntad de Dios para nuestra vida. Cuando venimos a la palabra y estudiamos allí, nosotros sentimos como curiosidad de lo que aconteció allí y de la actitud del pueblo judío, un pueblo que conocía la profecía, que sabía que Jesús iba a venir, que eran ortodoxos a la palabra, sumamente pegados a la palabra. Y la mayoría de los que estaban allí era de la secta farisea, o sea, estudiadores de la palabra. Y nos causa mucha curiosidad ver cómo no reconocen su Mesías, cómo no ven que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Redentor prometido, sino que se embrutecen en su propio argumento y en su propia altivez. Nosotros estamos esperando el regreso del Señor Jesús por segunda vez a esta tierra. Nosotros tenemos unas señales anunciadas en la Biblia. Hemos visto cantidad de señales cumplirse frente a nosotros y no estamos como ellos por la dureza del corazón, por la altivez, por el argumento, reconociendo que Jesús va a volver. Ellos no reconocieron su Mesías y nosotros no estamos reconociendo que Jesús va a volver. Lo tremendo es que hay una religiosidad impresionante, porque el momento en que Jesús es llevado a la cruz es un tiempo de una festividad religiosa de Israel, la Pascua, una festividad en que Israel se prepara para como acercarse a Dios, reconocer lo que Dios ha hecho en sus vidas. La Biblia nos dice, yo quiero que tú busques ahí en Apocalipsis, la última iglesia, la iglesia de la Odisea, cuando el Señor Jesús se va para el cielo, hasta que el Señor vuelva, habrá transcurrido un tiempo que solamente Él sabe, en cantidad, en número, solamente lo sabe Dios. Pero mientras el Señor Jesús se va para el cielo y regresa, nos ha dejado a nosotros el mensaje, hermano, escrito de muchas maneras de las señales de su regreso, el mensaje de la profecía, de cuando Él regrese por segunda vez. Pero nosotros entendemos, porque la Biblia no es de interpretación personal, sino el Espíritu Santo es el que nos guía, que el libro de Apocalipsis es un regalo precioso que nos marca el fin del fin. Cuando el Señor Jesús se va para el cielo, comienza el fin, pero Apocalipsis es el fin del fin. Así que mirando allí vemos 7 iglesias que aparecen escritas en Apocalipsis, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3, allí están resumidas 7 iglesias. Recordamos que el número 7 en la Biblia es un número perfecto. Entonces, entendiendo por la misma Biblia, y que todo en la Biblia tiene que ver con el 3, con el 12, con el 7, un poco también con el 10, pero en especial en relación al hombre con el 7. Entonces entendemos que estas iglesias, que aunque existían en ese tiempo, representan las iglesias del final. Nosotros podíamos tener una interpretación equivocada y entonces desde el momento en que Jesús se va hasta que vuelva, pues está la iglesia, que es la que Él estableció. Ya no somos el pueblo judío, porque nosotros no somos judíos,
sino la iglesia, todos los que son comprados por la sangre de Jesús, incluyendo judíos, porque todos los judíos nacidos en Cristo Jesús son parte de la iglesia, y en eso incluimos a Juan, al que es revelado el Apocalipsis, al apóstol Pablo, a todos los discípulos. Pero lo que queremos ver en esta mañana es que esos 7 tiempos podríamos equivocarnos, pero lo que sí sabemos es que hasta cuando comience el fin, la iglesia habrá transcurrido un tiempo perfecto, y en la perfección del número de hombres está el 7. Entonces podíamos imaginar que Dios, como el Salmo 22 está hablado para el rey David, pero también para el Señor Jesucristo en la obra expiatoria de la cruz, en cada una de estas iglesias representa a cada uno de nosotros, nuestra forma de vida. Entonces, incluso hay un canto evangélico muy bonito, antiguo, que habla de las 7 iglesias. En esa interpretación dice: oh hermano, ¿cuál de esos eres tú? Efeso, Esmirna, Pérgamo. Bueno, ¿cuál de estas iglesias eres tú? Pero al identificar como toda la iglesia en general, no tenemos duda de que la iglesia que está viviendo es una iglesia que se identifica perfectamente con la Odisea. Entonces vamos a Apocalipsis, al capítulo 3, al verso 17, hablando de la iglesia de la Odisea, dice: porque tú dices, yo soy rico. Esa interpretación se la podíamos dar también al pueblo judío, pero el pueblo judío no era iglesia y aún no estaba el Apocalipsis, pero se la podríamos dar al pueblo judío cuando el Señor Jesús viene por primera vez a la tierra. Ellos también se creían ricos, ¿no? Ellos se creían que lo sabían todo, que era un pueblo que buscaba a Dios, que estaba en la voluntad de Dios. Les dice: porque tú dices, yo soy rico, y ahora nos lo aplicamos a nuestro tiempo, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta es una iglesia que cada persona que encontramos que dice ser cristiana también tiene un montón de conocimiento. Ellos no necesitan pastores, sino necesitan ovejas, porque ellos saben montones de cosas. Es un tiempo donde ha multiplicado la palabra impresa. Entonces hay traducciones de las Biblias, hasta Gemini, la inteligencia artificial, predica súper. Tú le dices a Gemini: explícame tal cosa, y Gemini te da una prédica. O sea, hasta Gemini predica impresionantemente. Entonces la Biblia dice ahí en Apocalipsis 3:12: porque tú dices, yo soy rico. Aquí todos estamos súper. Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, eres rico, te has enriquecido, y de ninguna cosa tienes necesidad. Es increíble, pero no aplicamos la palabra para otros porque sería una actitud falta de sabiduría y de respeto a Dios, y de insensatez para con nosotros mismos. Así que la aplicamos para nosotros. ¿No tienes ninguna necesidad espiritual? No estamos hablando de necesidades como económicas, un trabajo, la salud, que se conviertan mis familiares, también pudiera incluirlo allí, sino que estamos hablando de tu necesidad personal espiritual. Cuando hablamos de un matrimonio y estamos hablando la relación que el Señor usa como su iglesia y nosotros, Dios, su iglesia y nosotros son una relación estrecha, que Dios dice es como la esposa y el esposo, ¿no? O sea, el Señor es el esposo, nosotros somos la esposa, la amada, la elegida, y la palabra dice incluso en el Antiguo Testamento: mi marido es mi hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y mi Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, llamado mi amado, mi esposo. Bueno, el ejemplo que usa la Biblia de Dios con su iglesia. Si un matrimonio no tiene intimidad, no es un matrimonio.
O sea, un matrimonio, viven en la misma casa, no tienen relaciones sexuales, pues no es un matrimonio, eso es una amistad. Un matrimonio, para que sea un matrimonio, funcione como un matrimonio, tiene que haber intimidad. Y ese matrimonio con Dios, nosotros con Él, tenemos una intimidad espiritual con Dios. Eso es la que la Biblia nos habla de, dices que eres rico y no tienes ninguna necesidad. Digo, ¿de verdad tú tratas con Dios? ¿De verdad tú entraste al camino de ser cristiano y tratas directo con Dios? O sea, hablas con Él, tratas con Él te conoce dentro de tu corazón, te escruta y demás, y tú lo conoces a Él, sabes que no lo puedes engañar, que no lo puedes burlar. Entonces, esa intimidad con Dios es lo que llama la Biblia, yo soy rico y me he enriquecido. Ay, yo estoy con Dios, la gente le da cátedra a uno y demás. Increíblemente eso es en la mente, pero no está en el corazón. La Biblia dice, este pueblo me alaba con su boca, pero su corazón está lejos de mí. O sea, hablan un montón de cosas, dicen un montón de cosas, y va a llegar el momento en que ya se ha quitado el Espíritu Santo, en que harán tales prodigios que resucitarán muertos y demás, y engañarán al que pueda. Tal vez tú al lado oyes canciones espirituales tremendas y si esta gente no tiene una relación con Dios, tiene una relación en la mente. Entonces ve los matrimonios y entonces allí hay una intimidad nacida de la fornicación, nacida la pornografía, nacida de la porquería en que estamos viviendo, porque es parte de las señales del fin, una inmoralidad total. Nunca jamás la pornografía será una acción de amor. O sea, tú miras pornografía y de pronto podrías hasta participar allí y no estás actuando allí por amor, sino por carnalidad, por deseo de posesión, por lo que sea. Y luego que tienes todo ese sentir, la pornografía tiene la naturaleza del vicio, o sea, nunca se sacia. Entonces ves pornografía y quieres más, entonces entras en un camino ya a punto tal que te lleva a la ira completa en tu ser y aparece todo lo que estamos viendo, entonces ya no te sacias y te desfogas sobre una esposa y la odias porque no actúa como la pornografía que ves, la desfogas sobre tus hijos o sobre la gente afuera. La pornografía tiene lazos impresionantes. Entonces ya llegamos a todo lo que estamos viendo, pedofilia, odio, contienda, además. Pero no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de una intimidad equivocada, o sea, de un matrimonio donde hay una intimidad en la que no hay amor. O sea, lo que hay es un deseo carnal, pero no lo que creó Dios. Dios creó al hombre y la mujer, los hizo un complemento y, y la mujer era el vaso frágil, el hombre era la cabeza y la iba a tratar como lo mejor, lo más delicado y las relaciones sexuales venían a ser una bendición, un complemento al amor. O sea, no hay que ver nada con la pornografía, con las cosas fuera sacadas de la lógica y del sentido y de lo que... Pero no estamos hablando de eso esta mañana, estamos hablando de que igual en el campo espiritual la gente habla de Dios, te habla de Dios, crea canciones, te desmaya y demás, pero eso es puramente humano, carnal, es una cosa aprendida de la mente, pero no del corazón. Por eso la palabra dice, yo soy rico, o sea, yo tengo una relación con Dios, y la Biblia tal, esta palabra significa en hebreo, yo hablo hebreo, yo sé qué tal, uy, la gente está loca, pero la gente no tiene una relación real con Dios.
una relación donde la base de esa relación, lo primero que tiene es una conciencia de pecado. Pecado es justamente estar separado de Dios. Entonces la Biblia dice que aún hablan como los ángeles, dice Corintios 3, la palabra hermosa, enseñada por el apóstol Pablo, pero pues iluminada por el Señor a través del apóstol Pablo. Dice allí 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, yo puedo hablar hasta angélicas lenguas, dice humanas, angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si supiese toda la profecía, entonces es una rama de la teología, creo que es la escatología o no sé qué, bueno, yo no sé mucho de eso. Sangre de sus cubra, les dice la palabra, y si tuviese toda la profecía, entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, hasta harán señales y todo. Si repartís entre los pobres todo eso, hacer obras de caridad, eso sí, patrocinadas por ahí por Estados Unidos. Entonces damos mercados, dictamos cursos, les pagamos las universidades, de todo. Y no tengo amor, dice, si repartiese todos mis bienes y mi cuerpo para ser quemado, no tengo amor, de nada me sirve. Si ves el engaño tan tremendo, pareciera amor, pero el amor verdadero es el amor ágape. Vuelvo a recordarte que en nuestro idioma la palabra amor abarca muchas cosas, pero en ese idioma están aclaradas, ¿no? Entonces hay un amor filius, que es el amor fraternal, como familiar, la sangre tira, eso que la sangre tira me cae tan al hígado, que la sangre tira. Entonces ese es el amor filius. El amor eros, que es ese amor carnal, ¿no? Ese deseo carnal. Pero hay un amor sublime, incluso es el amor que debe haber entre un esposo y una esposa. Aunque haya amor eros, debía haber un amor ágape, que es el amor de Dios. O sea, Dios puso a su Hijo en la cruz a morir por mí para que yo vaya a la patria celestial. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puso a su Hijo en la cruz para que yo fuera a la patria celestial. Como es un amor que no conozco hasta que recibo a Jesús, es un amor que no se puede imitar. Es Cristo en nosotros, es un amor grandioso. Cuando tienes ese amor de Dios, es la intimidad con Dios. Un amor verdadero, un amor en el que tú ya no vives, vive Cristo en ti y tú haces las cosas para salvación de tu alma y del alma de los que están alrededor. Cuando vamos al Sermón del Monte, entonces nosotros allí, precioso sermón hecho por el Señor Jesús, está la palabra impresa en nuestro idioma como un regalo que podemos escudriñar y que muchas veces lo dejamos de lado porque somos inconstantes en la búsqueda de Dios. Entonces venimos al Sermón del Monte y el Señor nos habla allí de muchas cosas que tienen que ver con ese amor ágape, ¿no? Con ese amor verdadero. Entonces nos dice el Señor hasta algo tan tremendo que nos choca la mente, y es que dice que el que solo mira a una mujer, ya adulteró con ella en el corazón. Mateo 5:27, ustedes que fue dicho, no cometeréis adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, él está hablando de lo que es ese acto carnal sin el espíritu y sin amor. O sea, un acto totalmente carnal, ya adulteró con ella.
Pero no es lo único que el Señor habla, o sea, el Señor habla a través de este sermón del monte, cantidad de cosas que nos llevan a preguntarnos a Dios, ¿quién lo podrá engañar? Nadie. Nadie puede engañar a Dios. Aquel día final, dice la palabra en el 7:21, no todo el que me dice, Mateo 7:21, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, esa intimidad con Dios me da el hecho de saber qué quiere Dios que yo haga, no lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Entonces dice, el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán en aquel día, profetizamos en tu nombre. Mira todo lo que es fingimiento. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de mal. Volvemos a la relación esposo-esposa. Entonces vemos los matrimonios allí. Ahora que hay tanta cosa por internet, entonces hay matrimonios que se graban y todo, ay, qué belleza de matrimonio. Entonces se dicen con las palabras más tiernas y dulces, entonces mi mielecita y mi, no sé, y se llaman y de todo. Y luego ante la gente, ay, qué ternura ese par de viejitos cogidos de la mano en la calle, ya tan viejitos. La gente, digo, no, hermano, estamos en tiempo de fin. Estamos en tiempo final. Tú no puedes opinar sobre nada, sino lo que Dios te pone realmente en el corazón. Tú no estás cuando se apaga la luz, o de pronto no se apaga la luz cuando se cierra la puerta entre un matrimonio, ¿no? Tú no estás ahí para saber lo que esas personas realmente son. No amas jamás a nadie, hermano, en Cristo. Mientras tu motivo de vida sea pornografía y porquería y mal. ¿Quién vas a amar tú? Sangre de Jesús cura. O sea, tú quieres saciar ahí tus deseos que has entregado a Satanás, porque es al diablo la sangre de Jesús cura. Tienes que volver a la palabra, y no hablo de eso esta mañana, sino a la palabra que nos enseñaba el jueves. Entonces se apodrió nuestra mente y para recibir a Jesús como realmente es, no como ahí mentirosamente, que tú dices que eres rico y no te hace falta nada. Tienes que empezar por lo que dice la palabra ahí en Primera de Juan, en el capítulo 1, el verso 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Y limpiar nuestra maldad. No puedes quedarte en tu argumento y tu altivez que todos tenemos que ser cochinos. Todos a una fuimos pecadores. Todos a una hemos pecado. El que diga que no ha pecado es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Como Dios nos decía el jueves, te lo repito, aunque no es el tema de esta mañana, pero te lo repito, lastimosamente y sobre todo la sociedad que hay ahorita, la juventud, los niños, pero también nosotros y toda la humanidad, hemos tenido que vivir cada cosa en la carne tan horrible que la podemos recordar aquí, ¿no? Hemos visto imágenes, hemos oído cosas, hemos sentido cosas o hecho cosas con nuestros cuerpos inmundas y horribles. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, Dios nos cambia y nosotros debemos creer. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso dice Hebreos, ¿no? Hebreos 11. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es galardón. ¿En qué es que el galardón? En que si confieso mi pecado, Dios es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Amén. Tenemos una mente que Dios nos ha dado
Muchas veces Dios en la predicación nos dice que la mente es la loca de la casa. Esa mente ya algunos tienen niños pequeños y ya esos niños tienen la mente sucia y corrompida, hermano en Cristo. Ya han visto cantidad de cosas, oído música de porquería, hasta las groserías y demás, ya las tienen aquí, sangre de Jesús. Yo tengo que orar por mi casa, orar por mi familia, pero la Biblia dice que el juicio comienza ¿por dónde? Por uno. Como si yo no tengo la mente limpia, puedo pedir que mis hijos y mi casa tengan la mente limpia. Entonces tengo que venir a Dios y creerle, confesar mi pecado y desear realmente que Dios limpie mi vida, mi cuerpo y en especial mi mente, porque aquí está la loca de la casa. El juicio comienza aquí. Entonces mi mente tiene que estar limpia, pero eso sí puede ser. Entonces vamos a ver cómo nos enseñaba el Señor el jueves en una preca hermosa. Entonces vamos al Salmo 119, hermano en Cristo, y buscamos allí el verso 9, porque tenemos el problema, pero ahora tenemos que buscar la solución. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y entonces dice, ¿con qué? Con guardar tu palabra. Pues la mente está llena, completamente llena. La sangre de Jesús la limpia y saca toda esa porquería de nosotros y pone algo porque la mente tiene que estar ocupada. Entonces, ¿qué pone? La palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Mira, hermano, que no importa cuánto hayas estado tú en la inmundicia, si todos los días al acostarte te deleitas con las tibias, porquerías y demás, y la única forma de llevar la vida, ¿cómo vas a estar tú en el Espíritu? ¿Y cómo vas a estar tú preparado para la venida del Señor? Entonces, primero tienes que creer que Él murió por ti en la cruz, nos lavó con su sangre nuestros pecados. Señor Jesús, te confieso toda mi porquería, he aprendido a vivir con ella y a mentir y a engañar. Y en este tiempo de fin esto está desatado como loco, así que solo prendes la radio y ahí está el diablo atacándote con cosas inmundas, ahí está el diablo con imágenes, ahí está el diablo. Pero cuando Cristo limpia tu mente y tú la llenas de la palabra de Dios, todo cambia. Entonces yo me lavo con la sangre de Jesús, límpiame toda mi porquería, todo lo que yo he hecho con mis ojos, con mis manos, con mi mente, con mi cuerpo, los lugares donde he estado. Perdóname toda mi maldad, cúbreme con tu sangre, dice la palabra acá. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, algo que tú no has entendido para tu ser como Él, de ser fiel. Fidelidad es lo que Dios tiene, o sea, Dios no nos va a engañar y es justo para perdonar nuestro pecado. Pero bueno, Dios dice, te perdono el pecado y ahí quedó todo. No, y limpiarnos de toda maldad. O sea, Él nos perdona y nos ¿qué? Y nos limpia. Pero la Biblia nos ayuda a entender allí en Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. Entonces la palabra, la lectura de la Biblia va a llegar ahí a tu cabeza que ya ha sido perdonada y ocupará en tu cabeza el lugar que ocupó la porquería. Entonces ahí entrará la palabra de Dios. Tú te aprendiste un salmo y tal vez ya lo olvidaste. No, repásalo. El Señor nos enseñó a guardar nuestra vida, a repasar la palabra que es la que nos protege del mal, del malo. El Señor Jesús está en la tierra, está predicando en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, ahí en el verso 3, el Señor está, predica que predica. El apóstol Juan, la palabra poderosa, escrita, impresa, a través del apóstol Juan, nos llega. Y entonces dice ahí en el 15:3 del Evangelio de Juan, ya vosotros
estáis limpios. ¿Por qué? ¿Por qué estaban limpios los discípulos? Porque ellos no miraban televisión, porque ellos no pensaban en maldad, no. Todos aún hemos pecado y el que diga que no ha pecado y tenemos una naturaleza pecaminosa. El Señor dice, ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que les he hablado. O sea, la palabra tiene la funcionalidad de ocupar el lugar que ocupó la inmundicia y la mente ha sido limpiada por la sangre de Jesús. Pero no hablo de esto esta mañana, será la predicación del jueves, resumida, te la he hecho. Si no hablamos esta mañana del libro de Apocalipsis, haciendo referencia a lo que estamos estudiando en Marcos, que dice, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No seas mentiroso. ¿Cómo vas a ser rico? Así te sepas lo habilo para rematar. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Así que ahora hacen encuentros de parejas para darle rienda suelta a la maldad y al pecado. Y lo que no te sabías te lo enseñan las mismas iglesias y demás. O sea, por eso la Biblia dice, tú dices que eres rico, que te has enriquecido. Ay, nosotros ahora fuimos a un encuentro de parejas, nos enseñaron porquerías. Y yo, porquerías no dice, nos enseñaron a llamar bueno lo que es que malo, aunque la conciencia misma que tú tienes te diga que no está bien. Amén. O sea, cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú sabes qué tienes que hacer. La Biblia dice que Dios ha creado los animales, las plantas, todo. Entonces tú traes 2 pajaritos y los pones ahí en una jaulita. Y ahora estos pájaros, ¿cómo se reproducirán? Toca comprar un DVD y conseguir películas de pornografía de pájaros para ponerlos allí. No, hermano. Tú tienes una naturaleza hecha por Dios y cuando es gobernada por Dios, tú tienes paz y alegría, un amor ágape y la satisfacción de lo que Dios te ha dado, el placer que Dios te ha dado. Lo tienes en tu vida porque te sientes en la voluntad de Dios. Pero cuando has salido al desorden y al desatino, entonces lo que hay en tu vida es porquería y es maldad. La sangre de Jesús. Tienes que ir al Señor, cubrirte con la sangre que Él derramó en la cruz, decirle que sea el Señor de tu vida, con especificación te limpie tu cuerpo, tu mente, todo lo que tú has hecho. Y empezar a leer la palabra para que la palabra ocupe el lugar de todo esto. Haces un combate con la palabra en todos los lugares, con todo. Cuando vas hablando con el Señor y tienes la palabra, ni escuchas nada. Cuando ya lo escuchas, y ya estás en Dios, no te agradas en eso, sino que lo repeles. Yo no veo porquerías, es que no las quiero ver, no me agrada. No quiero que me hables idioteces, me fastidia todos los chistes de la gente perversos y malos. No porque yo sea mojigata, sino porque yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Me ha ocupado mi mente la palabra de Dios y tú me resultas un asco sobre ti, vomito. A sangre de Jesús, cúbrame. O sea, es algo que no quiero en mi vida. Todo lo que eres tú, la sangre de Jesús cubra. Pero tú lo serás igual a un instante. En el instante en que cierras tus ojos y dices, límpiame, Dios mío. Quiero tener un corazón, como dice tu palabra, si no os volvéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Vuélveme a la rectitud, dame pureza, un corazón recto, un corazón puro, un corazón conforme al tuyo. Eso no es posible. Claro que lo es. Tienes que creer en la palabra que dice el Señor, cubrirte con la sangre de Jesús y empezar a llenar tu mente de la palabra de Dios. Vivir una vida con otros ojos, con otro sentir, con otro obrar. Sangre de Jesús. Vemos un mundo que está lleno de carretas y cosas, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. La gente está súper espiritual, ellos hasta
se convulsionan y demás de la espiritualidad. Y no sabes, dice Dios, que eres un desventurado. Bienaventurado es doblemente bendecido, desventurado es doblemente maldecido. O sea, no sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y estás desnudo. ¿Recuerdas cuando Adán y Eva están desnudos? O sea, el Espíritu Santo no estaba ya en sus vidas, ellos ya entraron a otro nivel, ¿no? ¿Quién les dijo que estaban desnudos? O sea, tú estás en la inmunda y a esa inmunda le ponemos espiritualidad, que es la condición en la que estaba Israel cuando el Señor Jesús vino, ¿no? Estaban en la inmunda, no reconocieron su Mesías y se llenaron de odio contra la santidad que el Señor Jesús emanaba. Y en cambio de nacer de nuevo y buscarlo, decidieron matarlo. Entonces, era la misma situación. ¿No? Jesús está a regresar. ¿Y cómo estás tú? O sea, ¿cómo está mi alma esperando al Señor? Ay, yo quiero que el Señor vuelva. ¿Cómo? ¿Cómo estás esperando? Pues lleno del Espíritu de Dios, de su palabra, de su unción, de una lucha, de mantenerme realmente en santidad y verdad. Y esa lucha comienza en mi mente, ¿cierto? En mi obrar, en mi actuar. Dice la palabra, San Marcos 14, 2 días después era la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, todo era el recuerdo de lo que había hecho Dios en sus vidas. Dios, qué espiritualidad, y están en la inmunda como este tiempo. Tú dices que eres rico y no te das cuenta que eres un miserable, pobre. ¿Y qué haré yo? Dice, por tanto yo te aconsejo, dice Dios, que compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. O sea, este no tener una relación real con Dios de la humanidad ha hecho que el pueblo cristiano sea lo más pervertido que existe. Han suicidado pastores y de todo porque los han descubierto en cosas espantosas y terribles con sus mismas esposas, con fuera de sus casas. ¿Por qué? Porque tenemos una relación con Dios mentirosa, o sea, de fariseos y no de una relación real, que yo me quiero encontrar con Dios. La palabra dice, y siendo tan grande nuestro Dios, tu pequeño corazón, tu templo es. O sea, ¿cómo me presentaré al Señor? Es un cántico que era católico, pero pues es lógico, el cántico dice, ¿cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le oraré, hombre de barro soy? O sea, para pues llegar al Señor tengo que estar limpia, haber nacido de nuevo, ser una nueva criatura para que el Señor me oiga. Entonces dice la palabra, volvemos a Marcos 14 y dice, la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderlo por engaño y matarle. Qué obsesión, ¿no? Como Satanás, que vino para matar, robar, destruir. Querían coger a Jesús y desaparecerlo porque ellos eran de la oscuridad y Jesús era de la luz. Empezamos con dos hermanos allí en el Génesis y es Caín y Abel. Entonces Abel lleva su ofrenda delante de Jehová y Jehová se agrada tremendo en la ofrenda de Abel. Luego viene Caín y lleva su ofrenda y a Dios no le agrada. Ahora vamos a analizar la situación. Ya Caín odiaba a Abel, indubitablemente no lo odia solo por la ofrenda, sino ya lo odiaba. La Biblia dice, si al traer tu ofrenda te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, ponte en paz y vuelve cuando estés en paz con tu hermano. Entonces, cuando Caín lleva la ofrenda, a Dios no le agrada. ¿Por qué no le agrada? Porque Caín odiaba a Abel. O sea, aquí vienes a traer cosas que no es tu verdad y que no es tu camino. Pero pues lo vamos a hacer un poco más ortodoxo. Entonces Caín lleva frutos de que él es agricultor y Abel lleva un cordero porque él es un pastor. Entonces a Dios le agrada porque
va a venir el Cordero que nos va a libertar, ese Señor Jesucristo. Entonces la ofrenda más de Abel que Caín. Pero el interior es lo que importa. O sea, Caín ve que Dios no se agarra en la ofrenda y te cae y no para hasta que mata a Abel. Digo, se arregla la vida cuando convenzo a la gente que yo estoy bien y yo estando mal. Se arregla la vida cuando es que es la gente la que me está haciendo cosas malas. Digo, no, mentira, hermano. Tú fuiste y yo fuimos creados para que en el centro de nuestra vida estuviera Dios. Pero ¿cómo puede estar Dios si hay un montón de cosas en mi vida que yo no quiero confesar, ni quiero limpiar, ni quiero cambiar? Entonces yo no tengo una relación con Dios y quiero que toda persona alrededor funcione como a mí se me ocurre. No va a pasar. No te maravilles de que te diga que os es necesario nacer de nuevo. Aclara tu camino. El apóstol Pablo dice, si yo viviera de la opinión de los hombres, hace mucho tiempo yo no sería cristiano. Ahora te lo aplico a la vida de esta sierva, un poco más humana con relación a ti, porque tú no conociste a Pablo y eso. Pero a mí sí. Digo, mira mi vida y el tiempo que yo llevo en el Señor Jesús. Son muchos años, es medio siglo, que yo soy cristiano. Pero en ese medio siglo he sido pastora mucho tiempo. He predicado a muchas personas, le he hablado a muchísima gente en muchísimos lugares. Si yo viviera de lo que esas personas son, viviera para convencerte a ti de algo, yo hace tiempo que no sería cristiana. Tú puedes hacerme mil cosas y el que está firme, que no caiga. Pero a mí no me importa, yo no tengo mi relación con Dios basada en cuando estaba en la universidad. Cuando estaba en la universidad, hasta el año 89 estuve en la universidad. Yo tuve una iglesia. En esa iglesia, ni siquiera hermano en Cristo, estaban Adriana o Elsa. Ellas eran compañeras mías, pero ellas vienen a convertirse como al final de que yo tengo como el año 88 por ahí, yo creo que ya se han convertido, y eso convertido entre comillas, porque quién sabe, la sangre de Jesús cura. Pero yo tengo una iglesia con un montón de personas que ya no están, la sangre de Jesús cura. Ni siquiera a esa iglesia asistían Fabiola ni Rocío, porque eso era dentro de la Universidad Nacional. Así que yo he empezado esa iglesia con, no sé, por ahí en el año 81. Sangre Jesús Cura ha tenido hasta el año 89, son muchos años. Cuando salgo de allí, entonces estas personas no se convirtieron, no, a mí no me importa si te vi, no me acuerdo. Yo me encontré con el Señor Jesús, o sea, la gente que está ahí, bueno, ¿no? Ya al final de eso, entraron todos como, Joanny alcanzó a ir a la Nacional, sí, me imagino, un poquito. Entraron al final como algunos, doña Cristina alcanzó a ir a la Nacional, sí, un poquito, como al final. Y era otra generación que tampoco tú conoces. O sea, un montón de gente que se sentó acá y un montón de vida. Y así sucesivamente hasta donde vamos. Si tú estás, bienvenido. Si no estás, se me resbala, hermano. O sea, yo jamás vine a los pies de Jesús por algo diferente a querer ir a la patria celestial y todavía no estoy ahí. Entonces, tengo que esforzarme para llegar allá. En ese camino caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra y a ti no te llegarán. En ese tener esa iglesia en la Nacional, tan tener una iglesia en mi casa, en Tibaulle es universal, la sangre de Jesús. Y eran dos iglesias diferentes. Tenía una iglesia en la casa de los Avendaño, o sea, mis primos. Ahí nos reuníamos los lunes. Tenía una iglesia en la pedagógica, una en la distrital, una en la nacional y una en el hospital San Juan de Dios, con gentes completamente diferentes que no trataban estos con estos, ni estos con estos, y la gente a la que le compartí en
las cárceles, en los ancianatos. ¿Me? ¿Por qué dice eso, pastora? Le digo, porque es que no se puede venir a los pies de Jesús en función de mostrarle a la gente lo que no está pasando en mi vida. Y en ese vivir cayeron gentes que vinieron a jugar aquí, que aquí era un club social. O sea, alguno vino por esta, el otro vino por aquella, el otro vino para que sacaba, el otro para... Pero no a venir a buscar a Dios. O sea, Dios es el que nos ve. Entonces la Biblia dice ahí claramente que era la Pascua, los judíos estaban en todos los actos religiosos del momento, persiguiendo a Jesús para matarlo. Qué cosa tan terrible. Jesús es el creador del universo, por él y para él fueron hechas todas las cosas. El Hijo de Dios viene a la tierra y ellos en medio de toda esa religiosidad no lo conocen. Estamos a punto de partir, hermano. Estamos aún nada de que suene la trompeta y nos vayamos con Dios. Y tú en medio de un poco de religiosidad que hay en ese mundo y que tú te adhieres allá. ¡Ay! Yo soy cristiano. ¿Qué vas a hacer tú cristiano? Cristiano es el que tiene un trato con Jesús íntimo y real. O sea, si tú estás o no estás, mi vida continúa, hermano. Amén. Tan así, hermano, que podemos decir, cuando tú te mueras echaremos una lágrima, pero no te aseguro que echemos dos. Sangre de Jesús cubre. Si te vimos, no nos acordamos nunca más. O sea, tú estuviste acá bien, te fuiste bien, la vida que continúa. Ni somos un club social, tenemos una relación con Dios y la Biblia no lo anunció de antemano. La Biblia dice, muchos parecerán y no serán. O sea, estaban con nosotros, dice la carta de Primera Juan, parecían de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Cómo sabremos si eran de nosotros el día final cuando el Señor toque la trompeta? Entonces yo sí tenía una relación con Dios, tú no, tú viniste, lastimosamente, dura palabra, el que no es con Dios es contra él. Y el que no siembra desparrama. Toda la gente que vino a este lugar y se fingió hermano de nosotros, venía a destruir. Y tal vez lograron cosas en nuestras casas, en nuestras familias, pero pues tenemos que luchar para lograrle arrancar de la boca a Satanás todo lo que estas personas hicieron. Venir uno a una iglesia a destruir, ¿no? A dañar, a saber que uno ni busca a Dios, ni uno lee la Biblia, ni uno está con la mente en Jesucristo, en ganar almas, en compartir en su misma casa. El juicio comienza por casa y su propia vida. Y venir a la iglesia a igualarse a personas que sí nacieron de nuevo. O sea, yo no estoy jugando, te lo he dicho de muchas maneras. Yo puedo decir plenamente que cuán pronto abro mis ojos, mi pensamiento es Dios. Y cuando los cierro, mi pensamiento es Dios. Y que yo voy por la calle pensando en que podría ganar un alma, en qué le podría servir al Señor. Vivo para Él. Mi vida es Cristo. O sea, mi vida es Cristo. Y en ese estar han venido cantidad de personas a jugar aquí, pero han hecho un juego demasiado peligroso y es pisotear la obra expiatoria de Cristo en la cruz y burlarse de la sangre de Jesús. Digo, tremendo, pero hoy es día de salvación, estás escuchando un mensaje y es para ti que el Señor te está llamando al arrepentimiento. Entonces, era el día de la Pascua, buscaban ellos estaban en la religiosidad de la fiesta buscando cómo mataban al Dios creador del universo. Por Dios, en medio de la venida de Jesús, tú quieres acabar con la iglesia, destruir esta sierva. Digo, tú coge la ficha. Hay una ficha por allá, yo no sé cuál sea la primera, pero yo creo que eso está entre las 30 primeras. Llama a alguien que era, algunos que eran de apellido Avendaño, llama a algunos que eran de apellido Carrillo, llama a algunos que eran de apellido
Arisa, llama a algunos que eran de apellido. De pronto te dejan colar y quedas más adelante. Así vamos a destruir a la pastora. No te puedo decir que los González, porque es que la mayoría están muertos, pero que algunos también nos puedes llamar, que hicieron lucha contra nosotros, que nos odiaron por predicar la palabra y la verdad, que querían, como este pueblo, decir que ellos eran de Dios cuando no eran, y estaban persiguiendo al Hijo de Dios, Santo Dios. Yo vengo a esta iglesia, Dios me hace una invitación, no hace acepción de personas, porque tú tienes las mismas armas que nosotros tenemos, que es derribar el argumento y la altivez. Me voy a mi casa, oro, obedezco a Dios, cumplo la palabra, me aparto de los yugos desiguales, vivo en función de ganar almas, de ayunar, de clamar. Tienes un lugar, Dios incluso te tiene una casa preparada en el cielo. Pero pues si tú tomas la decisión de irte por otro camino, pues es tu decisión. Amén. Yo vine aquí a la iglesia a otra cosa y yo voy a combatir, voy a pelear, voy a lograrlo. Y yo digo, bien por ti, aquí no hay quien pelee contra ti. Pastora, no está peleando contra mí. Yo digo, te equivocas. Hasta en eso te equivocas. Nosotros jamás hemos emprendido una lucha contra ti. Hay alguien que lucha contra ti. Porque no peleamos ni con espada ni con ejército, sino que ¿qué? ¿Con qué? Con el Santo Espíritu de Dios. Dice, resistieron tanto al Espíritu Santo que el Espíritu Santo se les volvió ¿qué? Enemigo. A tal punto que en esta batalla hay muertos, hermano. Muertos en el infierno, por eso hablamos de muertos, porque los otros viven en el cielo. En esta batalla hay muertos. ¿Qué parte tenemos nosotros? Yo no tengo poder para enfermar, para matar, para ninguna cosa. Yo no tengo ningún poder. Ay, ¿cómo fue que a mí me pasó esto? Y digo, yo lo planeé, te di un bebeízo, ¿cierto? Y entonces te lo tomaste y tú enfermas. No, hermano, esa guerra la hizo ¿quién? Dios. ¿Amén? Hay una guerra narrada aquí, que es más a nivel personal mío, pero anunciada. Yo a alguien le dije, yo voy a clamar y suplicar, pero yo no moví un dedo, hermano. Eso ya lo hago de chiste o algo. Pero yo no, ni siquiera jamás fui a ese lugar ni traté con esas personas. Pero yo dije, yo voy a clamar porque esto es lo que hago, clamar. Digo, y Dios mío, guárdame del malo y del mal. La Biblia dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y en tu vida, ¿cuánta gente ha caído? En tu vida. Porque tú también eres un hijo de Dios, supuestamente. Entonces yo también. El Acab y Jezabel se ensañan contra el profeta Elías y pues cae ellos y su casa. No, acá no es, ¿cómo es que se llama el que estudiamos de Josué? Acán. Y toda esa casa caen muertos directo al infierno. Peleaban contra Josué. Josué no estaba peleando con ellos. ¿Peleaba quién? El Espíritu Santo de Dios. Por eso es una cosa tan tremenda. Yo vengo a los pies de Jesús. Si no estoy con Él, estoy contra Él. Si no siembro, desparramo. Es que, pastora, usted, yo no tengo nada que ver con las decisiones que tú tomaste, con tus adulterios, con tus fornicaciones, con tus yugos desiguales, con tus brujerías. ¿Qué voy a tener yo parte y suerte en cada cosa que tú haces por allá, como a veces usaba de ejemplo, en tu cueva, como una bruja vive en una cueva? Te entras en tu cueva, ¿yo qué voy a saber qué haces tú? Pero existe un Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento los profetas se paraban, le testificaban a la gente. Y entonces Elías dice, es que yo no voy a quedar hasta que, Acab dice, yo no voy a quedar tranquilo hasta que mate a Elías. Por eso se está secando todo esto, no hay lluvia, todo eso.
culpa tenía Elías? Pues es que Elías era el que estaba allí, a palabra de Elías, llovía o dejaba de llover. Pero ¿por qué tenía ese poder Elías? Elías es un Dios, nosotros adoramos al Dios Elías. No, Elías era solo un instrumento de Jehová, pero ellos la tomaban contra Elías, la tomaban contra Jeremías y tú la tomas contra mí. Digo, endereza tu camino. Al frente tienes que dos caminos. Escoge la vida para que vivas. De pronto viene aquí a una persona que nunca nace de nuevo y es un violador. Amén. Entonces llega otra persona y trae sus hijos o sus hijas que pueden ser violados. Yo no puedo ser una cosa en la pared. Dios me ha puesto ahí al frente. La palabra dice, habla, profetiza. Entonces yo, pues, tengo que proteger la iglesia. Y digo, esta persona es un hermano en Cristo, es nacida de nuevo, todo eso. Pero pues, tengan cuidado con sus hijos. Amén. Esta persona no viene a esta iglesia, ni trata con nosotros, ni quiere estar aquí. Nos odia, realmente dice, acá no quiero estar. Ay, la pastora está combatiendo contra mí. Digo, no, yo no combato contra ti. Es el Espíritu Santo de Dios. Y si yo no lo hago, entonces el Espíritu Santo combatirá contra quién? Contra mí. Pasó porque no se queda callada que yo estoy casado. Digo, no, yo no me quedaré callada. Tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero yo lo diré, porque yo lo escuché. Amén. Ah, pastora, ¿por qué no? Porque yo ya tenía listo ese negocio, lo tenía preparado y usted lo echó abajo. Yo dije, no, yo no lo eché abajo. Es el Espíritu de Dios que dice que nosotros seamos luz y no oscuridad. Si entra alguien a una iglesia evangélica, entonces hay unos letreros que dicen, cuide sus pertenencias. Entonces el que ladrón está sentado allí se ofende por el letrero. Se están diciendo que nosotros venimos aquí a robar. Entonces la iglesia, como Bethesda, dice, es que aquí a cantidad de gente le han bajado el bolso de todo mientras están orando. Celulares y de todo se han llevado. Acá nunca pasa eso. Aquí no hay letreros porque realmente el evangelio se ha movido acá. Pero allá dice así, entonces el que ladrón dice, el pastor de esta iglesia me está acusando. Y digo, no, agradecemos que nos digan si te ha pasado, no en una iglesia, pero sí en lugares, cuide sus pertenencias. Amén. Hasta en un centro comercial mientras estás almorzando, te roban. Entonces yo digo, en la iglesia lamentablemente sucede eso. Pero te quieren robar, ¿qué? El alma, hermano. Entonces esta sierva no está pintada en la pared. Entonces si alguien me pregunta, ah, pastora, ¿qué opina de esto? Yo digo, yo no hago consejerías, pero escucha bien la Biblia y oye lo que pasa acá. Si quieres cerrar los ojos y no verlo, allá tú, la sangre de sus cubra. Pero escucha bien la palabra y lo que Dios está diciendo. Por los frutos que desconoceréis. No se recogen cosas buenas de cosas malas. De las cosas malas salen cosas malas. Entonces, al menos tenemos las manos limpias. Dice la palabra acá, estos escribas, ¿cómo aprenderle? Lo odiaban porque Jesús les había destrozado sus ventas, les había dicho que eran unos fariseos, les había dicho lo que les tenía que decir. Entonces ellos, en medio de toda la religiosidad de la fiesta, y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume nardo puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro lo derramó sobre su casa. Quiero que veas una cosa. Son judíos. Así que Simón, el leproso que está allí, había recibido de Jesús ¿qué? Una sanidad. O si no, nadie estaría allí. El pueblo judío es sumamente cumplidor de que los leprosos eran incluso afuera. O sea, era alguien a quien Dios le había hecho que el bien tremendamente, dice la palabra. Y entonces llegó una mujer, trajo su vaso de alabastro,
lo quebró y lo echó sobre Jesús, y algunos se enojaron dentro de sí diciendo, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Por qué podía haberse vendido por más de 300 denarios? Pero Jesús dijo, déjala porque solo juicio, porque era gente que iba para condenación. A mí no me importa lo que tú hagas, eso no cambiará mi vida, ni mis oraciones, ni mi casa, ni mi familia. Sangre de Jesús cura. Ay, la pastora tan familiar, digo, yo soy súper reque contra familiar, porque es que a mí me van a juzgar primero por el quinto mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Y segundo, por una palabra que dice, el que no provee para los suyos, mayormente para su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pastora, ¿a qué se refiere? Y yo digo, que cómo puedo ser luz de la calle y oscuridad de mi casa. Mi juicio comienza por mi casa. Si yo oro para que tú te salves y no oro por esa, estaría loca. Amén. Yo tengo que empezar por mi casa y a eso me refiero. A mí no me importa lo que tú le hagas a esa, si lo ha robado, le ha sacado cosas, bueno, todo lo que tú aquí le han hecho a Isa de todo. Sangre de Jesús. Digo, lo que tú le hagas, yo no estoy ahí para defender a Isa, no. Pero sí estoy para defenderle que el alma, hermano. Mientras yo viva, clamaré, me esforzaré por mi hijo. En eso soy súper familiar. Y por mis hermanas, o sea, yo por favor las clamé, supliqué por mi papá, por mi mamá. El juicio comienza por dónde? Por casa. Tú eres familiar para pelear a tu mamá, la comidita, el vestidito, cosas así, pelear y demás. Y eso, ahí que haces caso. ¿Y el alma qué? ¿De qué le vale al hombre ganar esta vida si al final pierde la vida eterna? Ahora aplícalo a tu familiar. ¿De qué vale que yo haga que mi familiar gane esta vida si al final pierde la vida eterna? Yo le podría dar muchísimas cosas a Isaac, pero no puedo, porque pueden representarle su eternidad, hermano. Solo le daré lo que Dios permita que le dé. Amén. Ah, el apartamento de Pinar está en nombre de Isaac. No, ¿qué tal, Dios mío? Santísimo Señor, ¿qué sería nuestra vejez que Él nos lo quitara? No, yo ni vivo allá ni viviré. La sangre de Jesús cura. Pero Isa lo volvería, ¿qué? Para su propio mal. Amén. Pero el día que mi Isa se convierta, es que yo no quiero pocas cosas y lo poco que quiero lo quiero bien poquito, hermano. Digo, pero tú al revés, tú le has puesto en la mano a la gente la perdición y la desgracia. Le has puesto hasta tus logros para que tus papás tengan como el sentido de la vida en tus logros y no en la salvación. O sea, quitaron la mirada de una eternidad. No murieron con su cartón de haber hecho una profesión o algo, sino con el cartón tuyo. Amén. Con los logros tuyos. Es que algunos no se bastan con perder sus propias almas, sino la extienden a los que están alrededor. La sangre de Jesús. Así que dice la palabra, y decían no durante la fiesta, pero estando en Betania, y allí una mujer trae su vaso de alabastro, lo más preciado, que derramaría en su lecho cuando entregase su virginidad, pero no ha sido así, entonces se lo ha dado a Jesús. Dice, y todos allí enojados, ay, por si lo pudimos dar a los pobres, ay, hermano, si hay algo grave, apréndelo aquí. Estas personas se hubieran puesto la mirada en sus propias vidas y la hubieran puesto en la salvación de sus almas, en lo que Jesús podía hacer por ellas, si hubieran puesto la mirada en sus propias vidas, en sus propias almas, quizás Dios les tendría ya anotados en el libro de la vida, pero la tenían puesta en querer ganar donde estaban perdiendo. Querían destruir a Jesús para ganar donde estaba perdido. Ay, ¿por qué le echaron ese perfume? ¿Será que la pastora tiene un mocito? ¿Será que la pastora? Yo no soy tú, hermano. Amén. Yo no soy tú, hermano, en Cristo.
Dijo, Dios me cubra con su sangre y me ampare. La pastora, si le importara, Isaac, bueno, hasta bonita sería la acción si tú te preocuparas así por mi alma, ¿no? Sería bonita la acción. Pero si yo no me importase por Isaú, ¿a ti qué? O sea, preocúpate por ti. Yo al contrario, yo soy una pastora. Entonces yo llego a embeberme tanto en mis cosas de clamar y todo eso, que yo digo, Dios mío, tengo que orar por estos hermanos, tengo que clamar y suplicar, tengo que averiguar qué está pasando. Dios me agarra así como de las trenzas, ¿no? A ver, ¿qué es lo que está pasando? Ubícate, porque yo soy una pastora. Pero a ti, ¿qué es lo que suceda con nuestra vida? Te lo vuelvo a decir por enésima vez. Se arregla tu vida con Dios. Por eso la envidia es un pecado que lleva chisme, que lleva codicia. Quiero lo que el otro tiene porque como yo ando mirando qué tienes. No es que yo lo vi por casualidad y hermano, uno ni ve cuando está en el espíritu. Nosotros nos vinimos con Rosy caminando esta mañana aquí. Yo le estaba hablando a Rosy sobre algo que nos compete de nuestra casa, de nuestra familia, la niña, Luisa, cosas. Yo nunca vi a nadie. Hasta que entramos aquí yo no vi a nadie. Porque yo qué me voy a poner a mirarle la vida a los demás, hermano. Con mi vida me basta. Y eso que soy una pastora. Entonces tú andas comparándote, midiéndote. Ya mi hijo está listo para ir al cielo, para ser salvo. No, yo estoy mirando cuánto mide, cuánto pesa. Yo digo, ¿qué te pasa a ti, hermano? Severos malvados que estás formando. Severos malvados, porque un niño cuando ya tiene 7 años ya es lo que es, hermano. Malvados terribles que no buscan a Dios. Quién sabe cómo están en su mente. Y yo pensando en, en la gente del lado, en el vecino. No, hermano, piensa en tu vida y verás que sales de la envidia, de la codicia y de la avaricia. Ay, bueno, compramos un carro y este carro sacará a tu hijo del homosexualismo. Sí, sí, sácale tu hijo del homosexualismo y cómpralo. Esta casa sacará a tu hijo, esta ropa, esto sacará a tu familiar del infierno. Si saca a tu familiar del infierno, cómpratelo rápido. Cuando pensamos en el cielo y la eternidad, todo no tiene ningún valor. Entonces puedes unirte a esta sierva, no lo hagas mientras no sea verdad, porque no mentemos a las del embriaguez. Y decir, yo deseo pocas cosas. Y las pocas que deseo, las deseo ¿qué? Bien poquito. Solo quiero que se salve mi casa, ¿cierto? Es lo que quiero. ¿Qué me importa lo demás? Dios proveerá, Dios no deja morir un pájaro de hambre, no me dejará morir a mí. No he visto un justo pasar necesidad ni su descendencia que mendigue pan. Dios me ayudará. Yo les he estado contando, es que yo les cuento mis películas para que ustedes tengan algo en que recrearse. Entonces les conté que me bajaron el y luego que tenía que firmar la señora Marta y don Jairo. Entonces eso fue el 8, que me dijeron eso. Y entonces yo les escribí que ellos, o sea, doña Marta se había muerto, que don Jairo no trataba, no sé qué. Dije, esperar a ver qué pasa. Ayer me contestaron. Entonces dijeron que firmara solo Adriana y yo que les mandara el otro sí, así yo se los mandé. Y yo les escribí, yo les he hablado claro, porque Dios nos pide que hablemos verdad y claro. Porque yo no entendía con claridad, dije, con claridad puedo mandar el otro sí firmado solo por mí, por Adriana. Entonces me contestaron, sí señora, gracias. Ya como gracias y como que esté bien, como esa pastora, pues es gente con la que ellos no tratan. Dirían, esta señora pudo falsificar las firmas, copiarlas porque las tenía que mandar por PDF, copiarlas pasadas. Esta señora habla verdad y encima de todo dice orando por todos.
Así es que les termino la hoja, porque yo oro por todos. Yo oro por la red, por Mauricio, por don Fernando, por la esposa de don Mauricio, doña Cielo, por toda esa gente. Yo oro, aunque yo no las conozco, orando por todos. Ya me contestaron diferente. Sí, que solo me aumentan el 4% del otro arriendo, no sé qué, y que Dios es bueno. Pero así no hubiera sido, así después de la carta me dijeran, como no firmaron, entonces ahora le vamos a aumentar el 16. Así Dios, como dicen Sadrach, Mesach y Abednego, no venga a rescatarnos. Nosotros no nos postraremos a la mentira, al engaño, a la falsedad. No vamos a hacer lo que Dios nos manda, así no venga Dios a rescatarnos, viviremos en la verdad y que nos dé el agua donde nos tenga que dar, ¿cierto? Pero veíaslo rápido. Dice la palabra, siempre tendréis a los pobres, el Señor Jesús dando explicaciones, ¿no? Para que les hagáis el bien. Esa gente ni hacía el bien ni el mal, solo era juzgar a Jesús porque le odiaban, ahí en el fondo del corazón le odiaban la palabra. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, se contará este hecho para memoria. Dale al Señor lo mejor, dale tu perfume de alabastro. Entonces algunos dicen, ¿dónde compro eso, pastor? Perfume, no, lo mejor que tú tienes, dáselo a Dios. Así comienza tu relación íntima con Dios, te voy a dar lo mejor de mí. O sea, no importa, tú ordena lo que quieras, yo lo haré, voy a vivir recta y santamente como manda tu palabra. Sí voy a conocerte y dentro de poco a verte cara a cara y tú me invitarás a un lugar que me tienes preparado. Entonces Judas Iscariote, vamos en el 14:10, uno de los 12 fue a los principales y ellos al oírlo se alegraron para entregarlo. ¡Qué decisión tan mala! ¿Crees que alguna vez en esos 3 años Judas tuvo una relación real con el Señor Jesús? No, él ni lo conoció. O sea, estaba ahí, pero no estaba, como tú estás aquí, pero no estás. Yo no tengo una relación con Dios. No sé qué Dios quiere que haga en este tiempo con Él tan cerca y la gente que está alrededor mío. Dios mío, úsame, que me duelan las almas, hazme ayunar, hazme clamar, hazme vigilar, hazme ser esforzado. Dice la palabra, y el primer día de la fiesta, el 12, sacrificaban el cordero de la Pascua. A sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Entonces tenían el vino y el pan, pero el cordero era ¿quién? El Señor Jesús, que iba a ser sacrificado por ti y por mí. O sea, la Pascua era la celebración de algo grandioso y nosotros igual, la cena de Dios. No la hemos podido hacer porque yo he sido negligente en no preguntarle a Dios, porque no estamos todos, pero va a tocar que no estemos. La semana que, si no completamos los que están, pues tocó con los que estemos. Recordamos la cena. ¿Por qué tan delicada es la cena? Porque allí estás recordando que Cristo murió por ti para salvarte, que su sangre te limpió del pecado, que tú naciste, no recuerdas la muerte de Jesús, que Él tomó tu lugar. Entonces eso es algo grandioso, pero pues estamos cenando día con día. Por eso la Biblia dice ahí en Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él, estamos cenando con el Señor, dándole gracias porque su sangre nos limpia del pecado. Hoy entendimos en un área de nuestra vida limpiarnos completamente con su sangre. Celebrar con él, que él es el cordero que pagó por mi pecado. Un cordero sin mancha, sin nada, una sangre perfecta que yo no burlaré ni pisotearé. Entonces dice, y entonces envió a los discípulos y allí ya estaba todo preparado y él mostró un gran aposento alto, fueron sus discípulos, prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche vino él con los 12 y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Qué duro, ¿no?
Que el Señor esté viendo cómo lo vendes alrededor con tu vida. Eh, ¿Tú no eres de los que estaban el sábado que decían que iban a tener una mente limpia? ¿Tú no eres de los que se reúnen en ese lugar y que hablan verdad? ¿Tú no eres de los que están en ese lugar y no roban, no mienten, no fornican, no adulteran? Así es que decían de Judas, ¿no? Este de Pedro, este no estaba con ellos, habla como ellos. Judas, este no era de estos porque viene a venderlo. No vendas a Jesús. Dice la palabra así. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle, ¿seré yo? Eso es lo que más tenemos que decirle al Señor, ¿seré yo alguien más que te va a traicionar, Dios mío? No quiero. Yo quiero vivir recta y santamente, escogido, seguirte y no echaré atrás. Dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según él, pero ay del hombre que lo traicione. Mejor le fuera no haber nacido. Si suena la trompeta, ya sabes que tienes que seguir en el camino hasta dejarte matar. Será tan difícil, hermano, pero mejor que cuando suene la trompeta tú estés preparado. Que no estés ahí. Y si mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió, toma, esto es mi cuerpo, y tomando la copa, dijo, esta es mi sangre, el nuevo pacto que por muchos es derramado. La sangre de Cristo es tan importante, hermano. La sangre de Cristo tiene un poder tan grande, hermano, que dice la palabra aquí en Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, de Cristo que es la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Cómo es que sales a separarte de Dios voluntariamente? ¿Qué queda después de que nosotros ya lo hacemos las cosas porque las queremos hacer? Dice, ¿qué más sacrificio queda por el pecado? El verso 27, Hebreos 10, 27, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha devorado a los adversarios. Nos espera el infierno. Si ya pecamos voluntariamente, nos separamos de Dios, hacemos lo que a Él no le agrada, el Señor ha dicho no hagas esto y yo sigo haciéndolo. No. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Porque eso es pisotear a Jesús. Y si tuviere por inmunda la sangre del pacto con el cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia. O sea, es esa relación mentirosa. Por eso este tiempo es de tanta condenación. Donde yo hablo de Dios, digo cosas, canto y demás, y luego voy y hago todo lo que a Dios es contrario, burlándome de la obra de Él en la cruz, pisoteándolo y tomando su sangre con la que fui limpiado como si fuera algo inmundo. Y hago afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Hebreos 9:30, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará al pueblo. Horrenda cosa, Hebreos 10:31, es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa. Entonces, no tenemos una relación con el Señor mentirosa. Tú dices que eres rico, que no te hace falta nada, y no te das cuenta que eres un desventurado, ciego, pobre, desnudo. Por eso te aconsejo que compres de mi oro refinar fuego. Voy a enderezar mi camino, vestiduras blancas y aceite, la unción del Espíritu Santo en mi vida. Dice la palabra acá, y a la verdad el Hijo del Hombre va según él está, San Marcos 14:21, más hay de aquel hombre porque en el Hijo del Hombre se ha entregado, mejor le fuera no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan, la sangre, el vino, de cierto os digo que no beberé más, el 14:25 de Marcos, del fruto de la vida hasta que el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieran cantado el himno, salieron del monte de los olivos, cantado el himno. El Señor Jesús cantaba. Cántale al Señor, es parte de llenar tu mente. Cántale tu cántico mismo creado, cánticos con los que te identifiques, salmos. Entonces Jesús le dijo,
Todos os escandaleceréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros. Estaba anunciado y también está anunciado para nosotros. A la verdad el corazón está dispuesto, pero la carne es débil. Esta noche, es cierto, te digo que hoy, esta noche, antes que cante el gallo, Pedro decía, yo no te negaré, y lo negó. Por eso el que esté firme, cuide que no caiga. ¿Cómo cuido que no caiga? Leyendo la palabra, obedeciendo la palabra. Obediencia es la principal, obedeciendo a la Biblia, haciendo lo que Dios dice. Al frente tienes dos caminos, vengo a la palabra, ¿qué dice Dios que haga? ¿Qué quiero yo hacer? ¿Qué dice Dios que haga? Hago lo que Dios dice y así yo no voy a caer. Dice la palabra, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y entonces el Señor Jesús se puso a orar y ellos no podían del sueño, no pudieron estar despiertos. Entonces, ora, hermano, sal de tu dormidera, sal de tu estado de comodidad errado, porque no es cómodo. Sal de tu porquería en la mente, lucha, esfuérzate, busca a Dios mientras puedas ser allá. Estaban en eso, no dormían y dormían, y entonces llegó la hora y echaron mano del Señor Jesucristo. Allí Judas llega y con un beso le vende, ¿no? Una señal terrible. Esta parte la aplicamos a nuestra vida. El que no está conmigo está contra mí. ¿A cómo la aplicamos? Si yo no estoy haciendo lo de Dios, voy a hacer lo que es contrario. O sea, si no siembro, desparramo, es sencillito. O sea, hoy tomé una decisión equivocada, estoy en contra de Jesús. ¿Puedo enderezar? Claro, siempre puedo enderezar. Lo que hago o a favor o en contra está basado en lo que Dios mismo dice en su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar esa palabra. Y ahí lo seguían, había uno allá que lo seguía y hasta que opa de peloto se le cayó la sábana. Pero si lo hacemos espiritualmente, la desnudez significa estar lejos de quién. Dios también quedó lejos de Dios. Todos huyeron, al fin no estábamos con Dios. Y entonces Jesús se lleva al concilio, buscaban quien lo acusara, digan el uno el otro. Y Jesús, que es tan claro, tan perfecto, Él es el camino, la verdad y la vida, el Hijo de Dios, el creador del universo. Entonces les dice, yo mismo les voy a decir con todas las palabras, para que no busquen a quien testifique. Y Jesús les dijo, yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo las nubes del cielo. Y entonces ya no querían más, tan espirituales, se rasgaron las vestiduras y empezaron a tratarlo mal, ¿no? A escupirlo, a pegarle, a tratarlo mal. Estando Pedro en el patio, entonces se cumple la profecía, no quedará nada que Dios diga que no se cumple. Yo no lo conozco, al final levantaba hasta groserías. Si Jesús recoge su iglesia, el Espíritu Santo se irá de la tierra y se pondrán las cosas terribles. Calcula tú que en la carne somos tan malos. Si no nos vamos con el Señor, acabaremos haciendo de toda clase de maldad. Hasta llegará el momento en que cristianos que algún día asistieron a una iglesia maten a los otros y los entreguen. Entonces digo, para que nada de eso pase, hay que empezar por tener bases sólidas. Y la mente es tan importante que la oración Shema dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero el Señor Jesús en el Nuevo Testamento la parafrasea y dice, ¿y con toda qué? Tu mente. Aquí comienza todo. La sangre de Jesús nos cura pensamientos estúpidos, hablar de los demás aquí en la mente, como si fuera nuestra idea lo que va a pasar. No, argumentos y altiveces. Dios, guíame, tengo es que estar puesto y puesta en ti. O sea, mi mente puesto y puesta en ti. Lávame con tu sangre, me vas a llenar de tu palabra. Voy a pedirte que tomes todo mi ser para tu servicio, a ver a quién evangelizo.
Trae a la gente a la iglesia, en las tarjetas invitamos a la gente los jueves, pero puedes traerla el sábado en la mañana o en la tarde, cuando la gente quiera venir. Voy a traer a la gente a la iglesia y voy a orar por las personas, voy a suplicar, voy a tener una vida con sentido y con propósito. Si como alguno escuche Laura, no haya recibido a Jesús como Señor y Salvador, es lo mismo, es tan fácil. La palabra dice en Romanos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios los levantó de los muertos, serás salvo. Solo allí donde estés, dile a Jesús que te perdone, igual que te lave con la sangre que Él derramó en la cruz, que te envíe como un sello que ha sido lavado con la sangre de Jesús, el Espíritu Santo, que te escriba en el libro de la vida, porque tú reconoces que de ahora en adelante Jesús será el Señor, harás solo lo que Él quiera, leyendo su palabra, oyendo su voz en tu corazón, en tu alma, y sea que Jesús venga o mueras, partas con Él. Padre, te damos gracias por la palabra de esta mañana, te pedimos que la grabes en nuestro corazón, que al que está aquí y al que escuche el audio, se la escribas en su mente y corazón. Ponnos como un sello en tu mano, como una marca en el corazón. Que tus amor y tus besos, Jehová Dios, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, nos duren para siempre. Amén y amén.